Bueno, vamos a hablar de la entrada y salida de datos. La entrada estándar es la entrada por default, la salida estándar es la salida por default, ¿sí? La entrada estándar, ¿cuál sería en nuestra computadora? El teclado. Teclado. ¿Y la salida estándar, cuál sería? El Nuestro audio. La monitor. pantalla. La pantalla, ¿sí? Sería nuestra pantalla o lo que estamos viendo en nuestro monitor, ¿no? Bien, vamos a tener dos palabras especiales que vamos a inventarnos para que sean las instrucciones que sirven para hacer esa entrada y salida. Vamos a tener la palabra leer y la palabra escribir, ¿sí? Leer significa leer del teclado, ¿sí? Abusados, nos confundimos mucho al principio con leer y escribir, ¿sí? Leer del teclado. ¿Quién está leyendo o quién está escribiendo? La computadora, no nosotros, ¿sí? La computadora. Leer significa leer del teclado. Lo que se lee se guarda en una variable. Se ejecuta la operación al presionar la tecla Enter. Se puede leer más de un valor, ¿sí? Entonces podemos escribir algo así como leer A o podemos escribir leer C, D. ¿Qué significa, por ejemplo, leer A? Que va a leer la variable A. No. O sea, Que va a leer del teclado y lo que le ingresen por el teclado lo va a guardar en una variable A cuando presionen la tecla Enter. sí. Hay que tratar de entenderlo. El primer compañero dijo, leer la variable A. Bueno, es lo que se entendería si lo vemos así un poquito literal, ¿sí? Pero no. Significa, vamos a leer lo que el usuario está tecleando, ¿sí? ¿Quién sabe que está tecleando un número o una palabra? Y lo que sea que teclee, en cuanto apriete la tecla Enter, lo vamos a guardar en la variable A. ¿Ok? ¿Qué significa la segunda instrucción? Que va a leer Nosotros- del teclado. Ajá. Si quieres tú. No, si quieres tú, dale, dale. No, tú, por favor. Bueno, pues de escribir, ¿verdad? No, O leer. leer C, D. Ok, pues va a los datos que asigne o que meta el usuario, los va a guardar o a contener en la variable C y D. Bien, Puede ahí. ser que los haga en forma de cadena, que sea primero que nos diga, dame dos valores, entonces primero pone 10 y luego pone otro 10. Entonces, ¿se asigna uno a cada uno o depende de lo que se necesite? Bueno, hay varias formas, pero vamos a decir que vamos a guardar, vamos a separar los valores con un espacio, ¿sí? Por ejemplo, si está leer C, D, yo voy a escribir en el teclado 10, espacio 20, Enter, ¿sí? Con eso el 10 se va a guardar en la C y el 20 se va a guardar en la D. ¿Ok? Es solo una variación para no poner un leer por cada variable. Ok, les repito, estamos metiendo datos a la computadora, ¿sí? La computadora está leyendo los datos, no yo humano. Yo no estoy leyendo del teclado. La computadora y yo no estoy leyendo ni tampoco de mi monitor. La computadora está leyendo del teclado. ¿Qué está entrando por el teclado? Y la otra palabra es escribir, que significa escribir en la pantalla. No.
Cuando ustedes escriben algo, lo tienen que sacar de una variable, ¿sí? Lo que se escribe se obtiene de una variable y o una cadena. Se puede escribir más de un valor. A ver, ¿qué hace escribir A? Mostrar en la pantalla el contenido de A. Exacto. ¿Qué hace escribir A espacio B? Escribe una cadena, ¿no? De variables. No, no hay cadenas de variables. Hay variables que son cadenas, ¿sí? ¿Quién sabe que sea A y quién sabe que sea B? ¿Pero qué está haciendo la instrucción? Solo escribe las dos variables. Eso es, está escribiendo dos variables al mismo tiempo, ¿sí? No es necesario poner escribir A y en otro renglón poner escribir B. Podemos juntarlas. Ahora el tercer ejemplo, ¿qué hace? Ahí primero están entre comillas ese hola porque es un texto que literalmente va a aparecer así. Va a aparecer hola y luego va a aparecer el contenido de la variable A. Exactamente. A eso nos referimos con cadena, ¿sí? Arriba dice que se puede escribir una variable o una cadena. En este caso estamos haciendo una combinación. Ese escribir está escribiendo una cadena. Fíjense, hola no está guardado en ninguna variable. Está escrito ahí directamente y está entre comillas. Es una cadena, ¿sí? Es un texto, como dijeron hace rato. Nosotros vamos a empezar a usar la palabra cadena. Y luego A, ¿por qué no es una cadena? Porque es una variable ya con su valor. ¿Cómo sabe que es una variable? Porque no está entre comillas. Exactamente, por eso. ¿Sí? Esa es la guía. Si algo está entre comillas dobles, es una cadena. Y la última, ¿qué hace? Junta cadena. Sí, eso hace. ¿Y cuál es que, o sea, qué es el resultado que se obtiene? Se obtiene Inscribe. el... Ajá. Tú dilo. Va, entonces se escribe yo soy, imprime también lo que sería lo que esté guardado en la variable nombre, después y tengo lo que tiene la variable edad y años. A ver, ¿qué nombre está entre comillas y por eso es una cadena? No, nombre está fuera de las comillas. Lo que está dentro de las comillas es yo soy y tengo años. Sí, fíjense, ¿eh? Fíjense, se abren comillas y luego se cierran. Se abren comillas y luego se cierran. Hay que entender qué están encerrando las comillas. Lo que no está entre comillas deberían ser variables. ¿Dudas ahí? No, ninguna. Vean que pueden escribir lo que quieran, ¿sí? Hacer una combinación de lo que ustedes quieran. Las variables pueden ser enteros, pueden ser reales, pueden ser más, pueden ser otras cadenas, ¿sí? Lo que, como las hayamos declarado. ¿Qué sigue? Pues aprender a hacer diagramas de flujo y aprender a hacer pseudocódigo. Todo lo que vimos ahorita, esto de aquí,
Todo esto lo van a ocupar en el pseudocódigo y un poquito en los diagramas de flujo, ¿sí? Bien. Vamos a poner la otra clase. Este es un repaso porque ya lo vimos. Diagramas de flujo. Es un diagrama de flujo, es un diagrama que describe un proceso, ¿sí? Un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Aquí tenemos los símbolos. A ver, díganme para qué son esos símbolos. El óvalo se ocupa para el inicio y fin. El rectángulo para procesos. Sí, muy bien. ¿Y luego? El rombo para decisiones. La flecha. Para indicar hacia dónde va el diagrama. El flujo. Bien. Y luego, abajo del rombo. Para imprimir pantalla. Y luego. El otro es para hacer operaciones. No, no es para hacer operaciones. Para Datos de entrada. Eso es para introducir datos, ¿sí? ¿Y los dos de abajo? Son Para conectores. conectarlo con otra hoja. Y el... Son conectores, ¿verdad? Dentro de la misma hoja, la ruedita, y en otra hoja. El cuadrito con un piquito abajo. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el programa más pequeñito que existe, ¿sí? ¿Está correcto? Sí. ¿Qué hace? Inicia un programa y después lo termina, pero sin hacer nada. No hace nada, ¿ok? Pero ya es un programa correcto, ¿ok? Ya está bien armado, está bien hecho. No hace absolutamente nada, ¿verdad? Pero está bien hecho. Bien, aquí está el diagrama de flujo que nos dice qué deberíamos hacer en un diagrama de flujo, en un programa, ¿sí? Dice que de primero deberíamos hacer la declaración de variables y nos dice que eso se hace con un rectángulo, ¿sí? Luego dice que deberíamos hacer lectura de datos y nos dice con qué símbolo se hace la lectura de datos. Luego dice que deberíamos hacer procesamiento de datos y nos dice con qué símbolo se hace el procesamiento de datos. Es exactamente el mismo que el de declaración de variables, ¿eh? Se ve de otro color, pero es exactamente el mismo. Luego nos dice que deberíamos hacer la impresión de nuestros resultados y nos pone ahí el dibujito, el símbolo con el cual se hace la impresión de resultados. Y luego pone fin y el símbolo que sirve para hacer el fin. ¿Ok? Cuando se pierdan, vean este diagramita. Les ayuda a recordar qué símbolo es el que se tiene que usar. Bien, ¿se acuerdan qué era esto? Es un diagrama de flujo, ¿no? Pero... Sí, pero ¿quiere que lo expliquemos? está representando un programa que utiliza una estructura de control de flujo de programa. ¿Se acuerdan qué estructura de control es esa? Es if. If, ¿verdad? O el si. ¿Dónde está la estructura de control? ¿En qué parte? En la decisión, bueno, en el rombo. En el rombo. Ok, no. ¿Dónde está? ¿Cómo construyen un sí? Estableciendo una condición. La condición es una parte importante, pero no es todo. ¿Qué más? ¿Cómo diferenciamos que este es un sí? Y que, por ejemplo, no es un sí de lo contrario.
Porque no tiene algo que hacer si no se cumple la condición. Entonces, es la condición, el rombo, ¿sí? Es la línea que dice sí, la línea que dice no. La línea que dice sí hace otras operaciones, lo que sea. Y la línea que dice no, no hace nada, ¿sí? Así debe estar. Esa debe ser su estructura para que lo podamos programar. ¿Cuál es la condición que estamos revisando? Que A Si sea A es mayor. mayor que B, Si A es mayor que B. Sí. Si A es mayor que B, ¿verdad? Ahora, con esas asignaciones que están arriba, ¿la condición es verdadera o es falsa? es verdadera. Es verdadero. Es verdadera. ¿Por qué camino se va el programa? Por el sí. Por el sí. Por el sí. Y entonces, si se va por el camino sí, ¿qué operación está haciendo? Ahí está muy bien especificado. ¿Qué es una sola operación? ¿Qué operación está haciendo? Imprime A es mayor. Exacto. Imprime, ese símbolo significa eso. ¿Qué imprime? A, imprime lo que está adentro. A es mayor. ¿Duda? Ninguna. Disculpe, No. maestro, es mayor y tendría que ir entre comillas, ¿no es así? Es mayor. Sí, tiene razón. Ok. Todo eso debería ir entre comillas ahí adentro del símbolo. Porque si no, es como si estuviera imprimiendo tres variables. La variable A, la variable es y la variable mayor. Muy bien. Hay que corregir esto. ¿Y este qué es? ¿Se acuerdan? Un if else. ¿Por qué es un if else o un sí de lo contrario? Porque ahora está imprimiendo algo para la condición, ¿no? Exacto. Cuando se va por el camino del no, también hace algo. Es bien importante. Cuando se va por el camino que dice no, también hace algo. Seguramente otra cosa, ¿sí? Pero también hace algo. ¿Dónde está el sí de lo contrario? ¿Dónde está la estructura sí de lo contrario aquí en este diagrama? ¿Cómo la armamos? Se arma con la condición y con los dos caminitos que se juntan al final y que a través de cada uno se hace una cosa diferente. ¿Sí? Por favor, no se queden con la idea de que porque está el rombo es un sí o un sí de lo contrario. El rombo no es todo, es parte de, es la parte más importante, digamos, pero no es todo. ¿Sí? Por favor, cuando vean un rombo no significa que es un sí o un sí de lo contrario, ni siquiera se limita a esos dos, puede ser otras cosas. Bien. ¿Este qué es? A ver, recuerden. Es un while. ¿Cómo sabe? Porque, bueno, en primera hay una condición y si es sí, hace una serie de instrucciones para nuevamente ser evaluado en la condición. Pero si no hace nada, bueno, más bien, si la condición es no, no hace nada el programa y termina. Bien. Más bien es un do while, ¿no? Porque primero entra y hace mínimo una vez y ya evalúa si lo quiere volver a hacer, si no, vámonos. No, porque si no estarían primero las condiciones y posteriormente, perdón, las instrucciones y posteriormente la condición. Y en este caso está primero la condición y si es verdadero, hace la serie de instrucciones y vuelve a evaluar en la condición, pero si no es verdadero,
termina el programa, o bueno, se sale o continúa con el programa, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que está en un if, porque dice primero evalúa esto y luego baja, pero mínimo, o sea, el do while se trata de que primero hace y luego evalúa para ver si lo sigue haciendo, porque el while literal primero evalúa y dice, no, pues si mientras pase esto, va a pasar lo otro, entonces evalúa primero si sí, si no, entonces ya se va, pero primero hace uno, pero no sé qué diga el profe. Ah, el profe no sabe. Más bien ustedes sigan las flechitas. A ver, sigan las flechitas desde inicio. ¿Qué sucede primero? ¿Se evalúa o se imprime valor inicial y se le suma 1? Sigan las flechitas desde el inicio. ¿Qué sucede primero? Primero se evalúa, ¿no? Las condiciones. Evalúa. Así es, primero se evalúa. Este es un while, ¿sí? Ok. Trate, el señor que dijo que es un do while, trate de ver cómo va la flechita y vea que primero pasa por el rombo, ¿sí? Primero está pasando por el rombo y luego por el camino que dice sí. No tengo el ejemplo del do while, pero en el do while primero vendrían las dos cajitas y abajo estaría el rombo, ¿sí? En ambos casos es fácil ver que el camino se regresa, ¿sí? Esa es la parte que tienen que buscar. Vean las flechitas. Va a un caminito del sí y se regresa. Esto es un ciclo. Entonces tiene que ser una estructura de control de flujo de programa de repetición, de ciclo o de bucle, ¿sí? Esa es la parte más importante que ustedes deben poder identificar. Porque es muy fácil confundir esto con un if, con un sí. Porque también tiene un rombo. Pero no es un sí. Es un while. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, profe, queda más claro. Señor Duguay, ¿lo convencimos o sigue Sí, con su misma idea? ¿Sí? Ya me convenció, se la compro. Si no lo convencimos, tenemos que volver a revisarlo, ¿eh? Hasta que quede convencido. Pero está muy bien que tengamos esas dudas, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente clase. Ok, ya vimos un poquito de cómo tiene que estar armado el programa. Ya vimos los diagramas de flujo. Ahora vamos a meternos con pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real, pero está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura mediante máquina y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación. Bien, el pseudocódigo es casi código. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque va a ser un paso intermedio antes de llegar a la programación. Ustedes ya se comunican o ya escriben en español. Vamos a aprender a escribir algoritmos en pseudocódigo. Cuando ya lo hayamos logrado, después vamos a traducir esos pseudocódigos a un programa. Escribir en pseudocódigo no es tan fácil como escribir en español y no es tan difícil como escribir el código, se queda en medio, ¿sí? Nos deja cierta libertad para todavía escribir algo un poquito en español para que lo podamos entender, pero empieza a ser riguroso en tener
reglas, en tener sintaxis. Tenemos que respetar la sintaxis del pseudocódigo para darlo por válido. Lo tenemos que dar por válido nosotros, ¿sí? Porque esto no lo va a leer la computadora. Todavía no lo entiende. Dice que el pseudocódigo es un lenguaje con reglas como uso de inicio y fin. O sea, hay un inicio y hay un fin. Uso de entrada y salida de datos. Tenemos que decirle cómo entran y cómo salen los datos. Tenemos que decir cómo se declaran las variables y las constantes. Vamos a decir que van a existir unas cosas nuevas que no hemos visto que se llaman arreglos y registros, ¿sí? Son variables, pero un poquito más complejas. Vamos a usar las estructuras de control de flujo de programa, las que ya vimos, ¿sí? Pero las vamos a usar en pseudocódigo. Vamos a usar los operadores y vamos a usar expresiones. Debe haber indentación y vamos a utilizar funciones, ¿sí? Todo esto viene en la practicación. Ok, de nuevo, ¿qué es esto? Inicia el programa y finaliza el programa. Es el programa más pequeñito que existe, ¿sí? Vean, estoy cumpliendo las reglas. ¿Qué debe tener mi programa? Debe decir la palabra inicio con mayúsculas. Luego ya viene mi programa. Y al final de mi programa debe estar la palabra fin con mayúsculas. Esas son las reglas, ¿sí? ¿Mi programa cumple con las reglas? Sí. Entonces, es correcto, ¿sí? Está construido correctamente. Puede ser que mi programa esté construido correctamente, pero que su lógica esté equivocada, ¿sí? Eso puede pasar mucho. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Bien, este ya es un programa un poquito más grande. A ver, vamos línea por línea. ¿Qué hace la línea 1? Inicia el programa. Inicia el programa. Bien, la línea 2 no la hemos visto, se las voy a explicar. Cuando tengamos dos diagonales, todo lo que esté del lado derecho de esas dos diagonales es un comentario. Un comentario es un texto que ustedes escriben, lo escriben para que lo lean los programadores, pero la computadora lo va a ignorar completamente, ¿sí? No hace nada. No es una instrucción que haga algo, simplemente es un texto que se ignora cuando la computadora lo lee. Es para que lo leamos nosotros, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Cómo se llama? ¿Es un qué? Comentario. 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 Pueden poner los comentarios donde quieran, ¿sí? Ese está solito, pero por ejemplo yo puedo tener la línea 3 con eso que dice x 2 punto entero y adelante del lado derecho poner un comentario, ¿sí? ¿Cómo se empieza un comentario? Con dos diagonales. Con dos diagonales. Dos diagonales, ¿ok? Bien, línea 3, ¿qué está sucediendo ahí? Declarando la variable x como un entero. Bien, se está haciendo una declaración de variables. ¿Qué variable? Ah, la variable x. La variable se llama x. Así le quise poner yo. Le puedo poner el nombre que yo quiera. 2 puntos, porque tengo que escribir 2 puntos, porque así dice la regla. Así dice la sintaxis. Así la vimos la clase pasada. Tienes que poner 2 puntos y luego tienes que poner ¿qué? ¿Qué es eso de entero? El tipo de variable. El tipo de variable. El tipo de la variable. Acuérdense, las variables tienen tipo, ¿sí? Por lo menos en este pseudocódigo que vamos a usar. ¿Ok? Las variables tienen un tipo. No puedo inventarme la variable x y ya. Tengo que decir que es la variable x y que es de tipo entero. ¿Vale? Luego, ¿qué sigue? El usuario ingresa el valor y la computadora lo lee. Ajá.
Esa instrucción es la instrucción leer X. ¿Y significa? ¿Qué significa? Que el usuario debe de introducir X para que continúe el programa. Exactamente. El programa se va a detener ahí. Se va a poner en pausa y se va a quedar esperando. ¿A qué está esperando el programa? A que le den un valor. Sí. Entonces, ¿cómo sabe la computadora que ya le dieron un valor? Cuando le dan enter, Sí, esa es la orden, ¿sí? Esa es la marca de salida. En cuanto se da enter, la computadora va a tratar de leer lo que el usuario tecleó en el teclado. ¿Qué pasa con esa información que se tecleó? ¿Dónde se guarda? en la variable X. Bueno, y de hecho, lo que pasa es que se guarda, ¿sí? Esa es una acción que está sucediendo, aunque no lo veamos ahí. Ahí nada más dice leer X, pero en realidad se está leyendo del teclado y se está guardando en memoria. ¿En memoria en dónde? Ah, en la variable X, ¿sí? Bien. La siguiente instrucción, ¿qué hace? No se amontonen. Perdón, profe, no lo escuché. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, por favor. ¿Qué hace esa instrucción que sigue? Pues toma el valor de X, le suma 1 y lo vuelve a guardar en X, ¿no? ¿Sí? Lo asigna a X. Ok. ¿Se acuerdan del operador de asignación? ¿Cuál es ahí? 2 puntos igual. Sí, muy bien. ¿Qué operación se está haciendo del lado derecho? Una suma. Una suma. Muy bien. ¿Y cuál es el valor de esa expresión? ¿Cuánto vale X más 1? Va a depender de lo que le hayan puesto, ¿no? Exacto. No sabemos cuánto vale X, porque X depende de lo que escriba el usuario. ¿Ok? Siguiente instrucción, ¿qué hace? Imprime el resultado. Más bien imprime el resultado es, y luego ¿qué imprime? Bueno, el valor de X. Exactamente, el valor de X. Luego la siguiente instrucción, ¿qué hace? Termina el Es programa. el fin. Vean que el programa está indentado, ¿ya vieron? ¿Qué es eso? Que tiene una sangría entre inicio y fin para, ¿cómo se Sí, llama? Bueno, todas para las, diferenciarlo. sí, todas las instrucciones están contenidas dentro del bloque que está marcado con la palabra inicio y que termina con la palabra fin. Ese es un bloque de código. Todas las instrucciones que están dentro del bloque de código están indentadas. Dentro de un bloque de código puede haber otro bloque de código. Ahorita no hemos visto uno, pero si hay un bloque de código dentro de otro, ese también se vuelve a indentar, ¿sí? Va a tener una marca de inicio, una marca de fin, y las instrucciones que estén dentro de ese bloque se tienen que indentar otra vez. ¿Dudas? A ver, ¿dudas con este programa? No, profe. No. Todo bien. Ya no es el Hola Mundo, ¿eh? Ya van en un nivel más avanzado. Ya es un poquito más complejo que el Hola Mundo.
Bien, ¿cómo se declaran las variables? De nuevo, arriba está la sintaxis. Lo que está entre menor que y mayor que es un token, así se llama, ¿sí? Es un símbolo que podemos intercambiar por otra cosa, ¿sí? Incluyendo el menor que y el mayor que. No significa que se tengan que escribir cuando hagamos el intercambio. Aquí, esta es la sintaxis y está diciendo cómo se declara una variable. ¿Cómo se declara una variable? Se pone el nombre de la variable. Fíjense, nombre variable, menor que, nombre variable, mayor que, todo eso es el token. Luego se ponen 2 puntos y luego viene otro token. Ese otro token se llama tipo dato. Cuando ya estemos declarando una variable, hay que intercambiar esos tokens por otra cosa, ¿sí? ¿Qué voy a poner en vez de nombre variable? El nombre de la variable donde vamos a guardar una lectura. Sí, el nombre de la variable que estamos declarando, ¿sí? ¿Qué voy a poner en vez de tipo dato? El tipo de dato que va a ser la variable. El tipo de dato, ¿sí? Y abajo tenemos varios ejemplos ya un poquito más complejos, ¿sí? ¿Qué está pasando en el primero? En el AZ. ¿Se establecen las variables A y Z? No, a ver, ¿qué palabra tiene que usar? Son las variables Se declaran. enteras. Se declaran, ajá. Sí, muy bien, ahorita dijo establecen, ¿sí? Nuestro cerebro está buscando una palabra para definir eso que está pasando. Ya no busquen más, usen declara. Esa es la correcta y es la que tenemos que usar para que todos nos entiendan. A ver, otra vez. ¿Qué está pasando en la primera? Se declaran las variables A y Z. ¿Qué más información hay ahí? Se declara que el tipo de variable es entero. Sí, las dos variables son de tipo entero. Muy bien. A ver, la que sigue. ¿Qué se imaginan que es? No lo hemos visto, pero ¿qué se imaginan que es? Es una constante, o sea, es un valor que ya va a estar definido. Ajá, ¿qué más? Que, bueno, el valor va a ser 45.3 y su tipo de dato es un decimal, bueno, un real. Exacto, a ver. Estamos declarando una variable que se llama b. Es de tipo real y ya tiene un valor. Se pueden inicializar las variables, así se dice. Inicializar una variable es darle valor en el mismo momento en el que se está declarando. ¿Sí? Entonces yo puedo poner b, vean que tiene el símbolo de asignación. B es igual a 45.3, 2 puntos, real. Hasta ahí me puedo quedar. Con eso habré declarado una variable que se llama b, que es de tipo real y que vale 45.3. Pero además le puedo poner coma, const. Const es de constante. Significa que la variable b va a ser una constante. No va a ser una variable, va a ser una constante. O sea, sí va a existir, se llama b, vale 45.3, pero no voy a poder cambiarle el valor. Más adelante en el programa no le voy a poder asignar ningún valor, porque le puse esa marca de que es const, de constante. ¿Se entendió? Sí, sí. Vean, es la sintaxis. Les estoy explicando cómo se declaran. ¿Qué significan las palabras?
cómo se tienen que escribir. Así lo tienen que hacer, ¿sí? Así siempre. ¿Por qué? Para que se vayan acostumbrando a cómo sucede en un lenguaje de programación. El que sigue, a ver, ¿qué está pasando en el que sigue? ¿Qué está pasando en el que sigue? Se está Se declarando declara una la variable C. ¿Qué más? Que significa que es un booleano y es true. Aparte. Su valor es true. ¿Ok? Esa es una variable de tipo booleano. Fíjense que esa no es constante. Esa sí la puedo cambiar. La que sigue, ¿qué es? Es una variable donde guarda D y es de tipo carácter. ¿Cómo se llama la variable? La variable se llama D, pero también guarda D y es el tipo de dato es carácter, ¿no? Sí, acuérdense, ese tipo de dato que guarda. Letras y así. Sí, letras y así. Un solo símbolo, un carácter, ¿sí? ¿Y cómo sé que es un carácter? Porque va encerrado entre comillas simples, ¿sí? No pueden encerrar más de uno entre comillas simples. ¿Qué pasaría si esa D estuviera encerrada entre comillas dobles? ¿Qué significaría? ¿Qué es una cadena? Sería una cadena de un... Sí, una cadena de un elemento. ¿Sí? Está raro, pero sí se puede. ¿Ok? Bien, la última. Es una cadena. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto vale? Hola, mundo. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe, no hay dudas. Ok. Vamos a ver los operadores. Tenemos varios operadores. ¿Cuáles conocen? El primero que es El primero es suma, después resta. suma. Es un Multiplicación. operador binario, ¿sí? Luego sigue la resta. O indicación de negativo también, ¿sí? Luego, un asterisco, ¿qué significa? Multiplicación. Multiplicación. Luego, la diagonal, ¿qué significa? División. 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 Luego vienen dos raros, ¿sí? Uno es div, así, con letras. Así es el operador. Div. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Una fracción? No, va a ser una división, pero entera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto es 5 div 2? 5 entre 2 entera. ¿Cuánto es 5 div 2? 2? ¿Sí? El resultado es 2. ¿Sí? 5 entre 2 son 2.5. Lo que vamos a hacer es tomar la parte entera. De 2.5 la parte entera es 2. Entonces ese es el resultado de esa operación. Así funciona ese operador, se llama división entera. Se escribe así, 5 div 2. Como si escribiéramos 5 entre 2.
Para escribir 5 entre 2, ustedes escriben 5 diagonal 2. Cuando quieran hacer la división entera, van a escribir 5 div 2. Aunque se vea raro, véanlos, son 3 letras, pero véanlo como una sola cosa. Es el operador div. ¿Dudas? No. Bien, hay otro operador mod. Mod es el residuo, es lo que sobra de una operación, de una división entera. ¿Cuánto es 5 mod 2? ¿Punto 5? No. 1, ¿no? Es 1. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no es punto 5? Porque en div solo tomamos 2, ¿no? Sí, es la división entera. Es el residuo de la división entera. No es el residuo de la división normal. 5 entre 2 entera es igual a 2. ¿Y cuánto sobra? Sobra 1. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Podría volver a repetir eso, por favor? Sí, estamos haciendo división entera. ¿Cuánto es 5 entre 2 de división entera? 2. 2. ¿Y cuánto sobra? El punto 5. No. 1. Ah, ya, de hacer la división sobra 1. Ya. Sí, tengo 5 cosas, las divido entre 2 personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? Y si estamos haciendo división entera, le tocan 2 cosas a cada una, ¿sí? Le doy 2 cosas a una persona y 2 cosas a otra persona. Ya son 4 cosas. ¿Cuántas cosas sobraron? 1. 1. ¿Sí? Ese es el residuo de la división entera, mod. ¿Sí? ¿Cuánto es 8 mod 2? 0. ¿0? 0. ¿Sí? Porque 8 div 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Sí? ¿Y cuánto sobra? 0. Entonces 8 mod 2 es 0. ¿Cuánto es 7 mod 3? 1. 1. Sí, es lo que sobra. De 7 div 3. ¿Cuánto es 7 div 3? 2. 2. 2. ¿Ok? Bueno, creo que son los más raros. Luego viene el acento circunflejo o casita. ¿Ese operador qué hace? ¿Entendieron la del Eleva una potencia. Sí, es el Exponente. exponente o de elevar a potencia. ¿Sí? ¿Cuánto es 2? Yo la acabo de entender. Casita 2. Yo no había entendido la primera que lo vi. 4. Es 2 elevada a la 2. ¿Sí? Luego viene el operador de asignación. ¿Qué hace? Declara el valor de una variable. No, no declara. Guarda un valor, ¿no? Guarda un valor. ¿Sí? Nada más hace eso. Guarda un valor, no declara. ¿Ok? Lo usamos en la declaración, pero no declara. Bueno, los de abajo. El primero de abajo, ¿qué operador es? ¿La asignación? No, fíjese cómo es el de asignación. ¿Cómo es el de asignación? Era el de arriba, ¿no? Sí. ¿Cómo es? 2 puntos y un igual. Ah, ¿y el de abajo cómo es? Un igual. Un igual.
Ya se acabó. Entonces, ¿qué operadores para qué sirven? ¿Declara valores? No, Muestra valores. no. Muestra Igual a valores. valores, o bueno, da el resultado. ¿Asigna valores? No, el que asigna es el de asignación. ¿Sí? Realiza Perdón, ¿realiza qué? operaciones. No. Las operaciones se hacen con el de asignación. ¿Compara? Compara, muy bien. Es un comparador. Es un operador de comparación. ¿Para qué sirve? ¿Cómo compara? Pues se evaluaría si una condición se cumple o no. ¿Dónde lo usan? ¿Cómo lo usan, por ejemplo? Les voy a poner otro ejemplo. Al final vienen 1, 2, 3, 4, 5 operadores. Son los operadores menor que, mayor que, menor igual, mayor igual y diferente. Así se llaman los operadores, ¿sí? Por ejemplo, el operador menor que, ¿cómo lo usan? ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo, profe? O sea, ¿puede repetirlo? Ajá. ¿Cómo escriben una expresión utilizando ese operador? A ver, voy a poner la más fácil, el operador más, ¿sí? ¿Cómo se escribe una expresión utilizando ese operador? Pues escribo, por ejemplo, un 5, luego escribo ese operador más, y luego escribo otro operando, 3. 5 más 3. ¿Qué significa? Que tengo que sumarlos, entonces el resultado es 8, ¿sí? Así lo escribo, 5 más 3. ¿Cómo se utiliza el operador menor que? ¿Cómo lo escriben? A ver, inténtenlo. ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo lo utilizan? Por ejemplo, un número X menor que 10. Exactamente, así se escribe. X menor que 10. ¿Sí? ¿Qué significa eso? X menor que 10. Que X va a estar debajo del 10 sin tocar el 10. No, fíjese, no significa eso. Lo que significa es una pregunta, una comparación, una evaluación. Lo que está sucediendo es que la computadora va a revisar, va a evaluar si X es menor que 10. No está diciendo que X es menor que 10, ¿sí? O sea, no está asegurando que X es menor que 10, está preguntando. La forma de verlo es como X es menor que 10, es una pregunta, ¿sí? Es una comparación. ¿Utilizando qué operador? El operador menor que. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza el operador igual para hacer comparaciones? ¿Cómo se escribe? Poniendo dos iguales, o sea, No, dos símbolos. no, poniendo uno solo. Se escogen así dos números y se pone el igual para evaluar que sea, Pero el igual, ¿dónde va? ¿Va primero? ¿Va en medio? ¿Va al no, entre final? los valores, Sí, entre los números. o sea, yo puedo escribir 5 igual a 6, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Un 5, un símbolo igual y un 6. ¿Qué estoy diciendo ahí? Se está evaluando o revisando que el 5 sea igual a 6. Sí, no estoy diciendo que el 5 es igual al 6, ¿sí? Muy abusados. No estoy
definiendo que el 5 va a ser igual al 6. Eso no se puede en primer lugar. ¿Sí? No estoy ordenando que el 5 va a ser igual a 6. Estoy haciendo una comparación. Cuando estoy haciendo una comparación, estoy haciendo una evaluación. Estoy preguntando, ¿el 5 es igual que el 6? ¿Cuánto vale esa expresión? 5 igual que 6. ¿Cuánto vale esa expresión? ¿Falso? Vale falso. Sería falso. ¿Sí? Es una expresión y las expresiones tienen un valor. Esa expresión vale falso. ¿Por qué? Porque el 5 no es exactamente igual que 6. ¿Sí? Para eso sirve este operador, para hacer comparaciones de números iguales. ¿Ok? ¿Duda? ¿No? No, profe. Ok. ¿Para qué sirve el ampersand, el pipe y el símbolo de admiración? And, or not, ¿no? Exactamente. Ampersand va a ser and, el pipe va a ser or, y el símbolo de admiración va a ser not. Ya los vamos a ocupar un poquito más adelante. Bueno, el menor que y el mayor que no creo que haya problemas, ¿verdad? Pero también está el menor o igual, ¿sí? Pregunta al mismo tiempo si un número es menor o igual. El mayor igual pregunta al mismo tiempo si un número es mayor o igual. Y el que tiene los dos símbolos se llama diferente. Así se llama el operador diferente, ¿sí? ¿Qué significa un 5 y luego un 3 con ese símbolo en medio? ¿Qué estamos preguntando? Que si 5 es diferente de 3. 5 es diferente de 3. ¿Eso es falso o es verdadero? Es verdadero. Verdadero. Sí, el 5 es diferente de 3. Entonces es verdadero. La expresión se evaluaría como verdadera. Y si yo hago 8, pongo ese símbolo y adelante pongo un 8, ¿cuánto vale esa expresión? Falso. Falso, ¿verdad? Porque 8 no es diferente de 8. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Ya se saben todos los operadores? Muy abusados con el operador de asignación y con el operador de comparación. ¿Sí? Se parecen. Ah, ya entendí el Y abusados son los que vamos a usar aquí en el pseudocódigo. No significa que sean los que vamos a usar en un lenguaje de programación. ¿Sí? En C son diferentes para empezar. Pero está bien que sean diferentes, ¿sí? Hay que entender el concepto. Operador de asignación, operador de comparación. Bien. Vamos a hablar un poquito de expresiones. Las expresiones tienen un valor, son un conjunto de operaciones o caracteres o valores que juntos al final tienen un valor. Por ejemplo, una expresión muy sencilla, 1, es un valor constante. ¿Cuánto vale esa expresión? 1. 1. Bien, va a una expresión más compleja. 1 más 1. ¿Sí? Hay un operador, hay dos operandos, todo eso conjunto es una expresión. ¿Cuánto vale esa expresión? 2. 2, vale 2. ¿Ok? Luego, viene una asignación. Esta es un poquito rara. A igual a 2, ¿sí? Lo que está pasando es que ese 2 se está asignando a la variable A. Bien. Vamos a decir que en conjunto, en su totalidad, toda esa expresión vale 2, ¿sí?
Esa es la que es un poquito diferente. Pero también tiene un valor. Vale 2. O sea, lo que se asignó. ¿Ok? ¿Cuánto vale la expresión de abajo? Si A vale 2. 3. 3. Si es 2 más 1, 3. Eso se asigna a la P. Y ese es el valor de toda la expresión. Ahora, ¿cuánto vale la expresión A? 2. Tomando en cuenta lo que ya hicimos antes. 2. 2. Vean que es simplemente una variable. La expresión es una variable, pero también tiene un valor. ¿Cuánto vale? Pues lo que vale la variable. Bien. A menor que 3. También es una expresión. ¿Cuánto vale? Vale verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto vale A? 2. 2. A vale 2. 2 es menor que 3. ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces esta expresión tiene el valor verdadero. Cuando hacemos comparaciones, la expresión toma valores booleanos, ¿sí? Falso o verdadero. A igual a 3 y B menor que 5. A ver, con trampa. ¿Sale? Dice que A ya vale 3 y que B es menor que 5. ¿Cuánto vale esa expresión? ¿O? Es falso. ¿Por qué? Porque A, bueno, tiene el valor de 2, o le fue asignado el valor de 2, pero B es pues es menor que 5. Pero como es un I, uno de los valores es negativo, pues todo es falso. O sea, bueno. Pero ahí dice que A vale 3, ¿no? No, está comparando el valor de la variable A con 3 y Bien, no es así. fíjense, no está diciendo en ningún momento que A vale 3. Esa es la trampa, ¿sí? Estamos acostumbrados a ese operador porque es el que ocupamos en nuestras matemáticas. Aquí no significa lo mismo. No estoy diciendo que A vale 3, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué significa A igual a 3? Está comparando, ¿no? El valor. Estoy preguntando que si A es igual a 3. Estoy preguntando si A es igual a 3. No estoy asignando. Para asignar, ¿qué debería decir ahí? 2 puntos igual. 2 puntos igual 3. Ahí sí estaría asignando. ¿Ok? Entonces, estoy preguntando que si A es igual a 3 y B es menor que 5. A ver, con los valores anteriores, ¿cuánto vale A? 2. 2. 2. ¿2 es igual a 3? No. No. ¿Cuánto vale esa expresión A igual a 3? Es falso. Falso. Vale falso. ¿Sí? Luego viene, ¿B es menor que 5? Sí. ¿Cuánto vale B? 3. 3. ¿3 es menor que 5? Sí. ¿Cuánto vale la expresión Sí. B menor que 5? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la expresión falso y verdadero? Falso. Falso. Toda la expresión vale falso. ¿Ya vieron cómo se sacó el valor de la expresión? Evaluándola. Evaluándola toda. ¿Cuánto vale la última expresión? ¿6? 3. ¿6 o 3? Vale 3, vale 3, vale 3. ¿Los demás?
Hay otros 50 por ahí. A ver. ¿Quién da más? Ya. ¿Vale 6, vale 3 o vale otra cosa? 6. 6. Según yo vale 2. 2. ¿Qué ropa pariente, compa? ¿Qué le A pasó? ver, ya tenemos 6, 3 y 2. Chaleco. Leanla, véanla. 6. Vale, 2. 6. 6. Ok, ¿cómo se hace? ¿Qué Primero hacemos sería primero? ¿Qué operaciones se hacen La primero? multiplicación. La multiplicación y Sí, es luego, verdad, la multiplicación. La división. La después. división. La y luego división. la división, ¿sí? 3 por 2, 6. 4 entre 2, 2. Entonces es A más 6 menos 2. ¿Cuánto vale A? 2. 2. 2. A vale 2. Entonces es 2 más 6 son 8. Menos 2 son 6. El resultado es 6. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Sí, profe. Sí. Acuérdense de la jerarquía. ¿Sí? A ver. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. No, profe. Bien. Vamos a empezar a ver otras cosas que existen. Vamos a empezar a ver un bicho raro que existe en los lenguajes de programación. Este bicho raro es tan nuevo, este nuevo concepto es el arreglo. Son bien útiles, se usan para un montón de cosas. Al principio a lo mejor no le ven no le entienden para qué sirve, pero traten de entender cómo existe, cómo es este ser. ¿Sí? Dice, los arreglos son un conjunto de elementos del mismo tipo, pero ya no es un solo dato, ahora son muchos, ¿sí? Son muchos datos, pero todos esos datos viven bajo un mismo nombre. Es una sola variable, ¿ok? Pero esa variable tiene elementos, así se llama. Pero parece que La variable está dividida en elementos, tiene varios elementos. Ahí está la sintaxis de cómo se declara un arreglo. Se pone el nombre de la variable, luego entre corchetes se pone el tamaño, se pone 2 puntos y luego se pone de qué tipo de dato es el arreglo. Muy abusados. Todos los elementos del arreglo, todos son del mismo tipo. Es una regla, ¿sí? Ejemplo. Dice A y entre corchetes un 5, 2 puntos entero. ¿Qué significa eso? Existe un arreglo que tiene 5 ¿qué? Ah, o sea, es Elementos. Elementos de tipo entero. Sí. Es una forma de decirlo. Ok, lo voy a decir de otra forma. Lo mismo, pero de otra forma. A ver, esa primera instrucción que está haciendo, ¿una qué? ¿Qué operación Declaración. es? Es una declaración. ¿Se acuerdan qué es una declaración? Cuando yo declaro una variable, ¿qué estoy haciendo? Se asignan valores. No, yo estoy inventando la variable, ¿sí? Le estoy avisando a la computadora que va a existir una variable. Le estoy diciendo a la computadora que cree una variable, ¿sí? Yo la estoy creando. ¿Ok? Bien. Estoy creando una variable, estoy declarando una variable. ¿Cómo se llama la variable? A, se llama A. ¿Sí? ¿De qué tipo es?
Entero. Entero. Muy bien. Ahora, esa variable tiene una característica especial. Fíjense que después del nombre vienen unos corchetes. ¿Eso qué significa? El número de elementos que va a tener ese arreglo. No, significa que es un arreglo. ¿Sí? O sea, A es una variable, como cualquier otra, pero es especial. ¿Por qué es especial? Ah, porque ahí hay unos corchetes, y esos corchetes significan que A es un arreglo. Si A es un arreglo, entonces tiene muchos elementos, ¿ok? ¿Cuántos elementos tiene A? 5. 5. Vean que en la variable A yo puedo guardar 5 enteros. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Yo ya, no nada más puedo guardar 1. Puedo guardar 5 ahí adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, un arreglo es un conjunto de variables. Sí, es un conjunto de variables que tienen un mismo nombre y son todas del mismo tipo. ¿Ok? Luego vamos a ver por qué son útiles. Es un poquito raro, ¿no? Normalmente en una variable guardan un número. Bueno, en un arreglo pueden guardar muchos. Todos enteros, o todos reales, o todos booleanos, o todos cadenas, ¿sí? Pero muchos. A ver, la segunda línea, ¿qué está haciendo? A ver, platíquenme, ¿qué está haciendo la segunda línea? Está declarando una variable que se llama resultados y que le va a dar el espacio de 10 elementos. Cada uno va a tener la variable de tipo real. A ver, fíjese cómo lo dijo, ¿sale? Dijo que estábamos haciendo ¿qué? Está, bueno, está más bien, A ver, busque la palabra. ¿Estamos qué? está, voy a buscar la palabra. Acuérdese que estamos haciendo una ¿qué? Ah, una asignación, ¿no? No. No, no. Ah, pues, Declaración. no sé. Declaración. Una declaración. No dije eso. Ah, bueno, está bien. Sí, muy bien. Sí. O sea, quédese con la palabra, ¿sí? Estamos haciendo una declaración. ¿Qué está declarando? Un array. Un arreglo. ¿Cómo se llama su arreglo? Resultados. Resultados. ¿De qué tipo es su arreglo? Real. ¿Cuántos elementos tiene su arreglo? Pues 10, ¿no? 10, muy bien. ¿Cómo sabe que es un arreglo? Por los corchetes y Por el los número. corchetes, por eso. Nada más por eso, ¿sí? ¿Ok? Bien, a ver, la que sigue. La que sigue, ¿qué está pasando en la instrucción que sigue? Está declarando una variable que se va a llamar bandera y va a ser de tipo booleano y van a ser 100 variables de tipo booleano. Bueno, puede verlo así como 100 variables, ¿no? En realidad es una sola variable, ¿sí? Acuérdense, son 100 elementos dentro de una misma variable. Ok. ¿Vale? Vamos a decir que es una misma variable porque es un mismo nombre, ¿ok? Vamos a usar el mismo nombre para hacer referencia a cualquiera de esos 100 elementos. Ahorita vemos cómo. Bien, y todos son de tipo booleano, ¿ok? Otra vez, ¿cómo se llama el arreglo? Bandera. Bandera. A ver, el que sigue, ¿qué está pasando ahí? Ese es diferente, ¿ok? Bien, les tengo que decir, los arreglos pueden ser de varias, le vamos a llamar dimensiones, ¿sí? Los arreglos que habíamos visto antes son de una sola dimensión.
Este es un arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? Es como el eje X y el eje Y para encontrar un valor, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es declarar un arreglo que se llama ¿cómo? Otro. ¿Qué tipo es? Real. Real. ¿Y de qué tamaño es? Tiene 5 Voy a decir, columnas ajá, y 6 filas. voy a decir que es de 5 por 6, ¿sí? De 5 elementos en su primera dimensión y de 6 elementos en su segunda dimensión. ¿Ok? Y pueden ser 3 dimensiones, o 4, o 5, o 6, las que ustedes quieran. Bien, cuando hagamos ejercicios de eso ya le van a entender un poquito mejor. Ahora, regresemos al primero, al arreglo A, ¿sí? Aunque puedo tener 5 elementos en A, ¿sí? No los guardo todos así nada más como que A igual a algo. Lo que voy a decir es en qué elemento quiero guardar el número que yo quiero guardar, ¿sí? Vean que ahí hay 4 instrucciones. Las 4 instrucciones guardan números en A. Las 4 instrucciones guardan números en el arreglo A. Pero no es como una bolsa donde esté todo guardado. Es como una caja que tiene adentro divisiones, como cajas más pequeñas, ¿sí? Y cada una de esas divisiones o cajitas tiene un nombre. Vamos a utilizar un índice, así se llama el número que está entre corchetes. Es diferente el significado cuando estamos declarando. Allá arriba, cuando estamos declarando lo que está entre corchetes, ¿qué significa? Estamos declarando el número de elementos que va a tener el arreglo. Estamos diciendo cuántos elementos tiene el arreglo. Eso es cuando estamos declarando, ¿sí? Aquí abajo ya estamos asignando, fíjense, estamos asignando un número 100. Lo que significa esa instrucción es que el elemento 1 del arreglo A, ¿sí? O el arreglo A en su elemento 1 va a guardar un 100, ¿sí? Estoy guardando el 100 en el elemento 1 del arreglo A. Así es como sé dentro de A dónde se guardan los números, ¿sí? Abusados, les repito, no lo guardo en A, lo guardo en un elemento de A. Díganme, ¿qué está pasando en la segunda instrucción? Se está guardando 20. ¿Sí? En el segundo elemento de A. En el segundo elemento de A se está guardando un 20. Se está asignando un 20. Y luego, el tercer elemento. Se guarda el número 80. 80. Y en el cuarto elemento. ¿Qué pasa en el cuarto elemento? Se guarda el 0, Se guarda un 0. Muy bien. ¿Y qué pasa en el quinto elemento? ¿Cuál es el quinto elemento? Pues no ha sido asignado un valor, ¿no? Exacto, no ha sido asignado un valor, pero sí existe el quinto elemento, ¿sí? Y los que entendieron la referencia que está del lado derecho abajo, ¿no? Y los que no, no. Va a estar como el Capitán América. Entendí la referencia. Bien. Vamos a dejarle hasta ahí hoy, ¿vale? ¿Dudas?
No, profe. Ok. Todo bien. Vimos un montón de cosas, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que vean su práctica 5, ¿sí? Es como que la práctica más importante de todas, ¿sí? Échenle un ojito para que mañana cuando la revisemos me puedan hacer preguntas más puntuales. Hay un montón de información, un montón de cosas que entender, ¿sí? Y son las cosas más importantes para que puedan aprender a programar rápidamente, ¿sí? Aunque no lo crean, ya están aprendiendo a programar. Nada más nos falta dar el brinquito a C, al lenguaje C. Pero ya están viendo lo más complicado de la programación. Y si se dan cuenta, no es tan complicado, ¿ok? Bueno, llegamos hasta arreglos, ¿vale? Por favor, pasen lista en Discord y nos vemos mañana, ¿ok? Gracias. Sí, profe, gracias. Profesor. Nos vemos. Va, profe. Profe. Profe.